Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Salario Mínimo, más que un número. Mi nombre es Iván Zamora Uriarte, mi compañero Salvador Sánchez Amaro y nuestro compañero Jorge Arturo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que impacta directamente a la economía de millones de personas, el salario mínimo. Así es, analizaremos qué es, cómo ha evolucionado en los últimos años, si su aumento provoca inflación y cuáles son sus beneficios reales. Hola, mi nombre es Jorge Arturo Hernández Cuellar y acompáñanos hoy en este análisis claro, directo y con información actual. Primero, ¿qué entendemos por salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo una persona trabajadora por sus labores durante una jornada de trabajo. En México, este salario lo fija la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, y tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de una persona: alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo actualmente no solo es un derecho laboral, también es una herramienta de justicia social que busca reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida. ¿Cómo ha sido su comportamiento e incrementos en los últimos años? Estos aumentos han sido parte de una estrategia nacional para mejorar el poder adquisitivo sin perjudicar la economía formal. En México pasó de ser uno de los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina a uno de los que más han recuperado poder adquisitivo. Durante muchos años, el salario mínimo en México se mantuvo casi estancado, pero a partir de 2019 se inició una política para la recuperación gradual y significativa. Por ejemplo, en 2018 el salario mínimo general era de 88.36 pesos diarios, en 2024 fue de 248.93 pesos diarios y en la zona libre de la frontera norte era de 374.89 pesos. Es un aumento real de más del 100% en los 6 años y actualmente en 2025 el salario mínimo de la República está en 278.80 pesos diarios y en la zona libre mínimo será de 419.88 pesos. ¿Cómo ha sido su comportamiento e incrementos en los últimos años? Estos aumentos han sido parte de una estrategia nacional para mejorar el poder adquisitivo sin perjudicar la economía formal. En México pasó de ser uno de los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina a uno de los que más han recuperado poder adquisitivo. Una duda común es: ¿subir el salario mínimo provoca inflación? La respuesta no es tan simple. La teoría económica clásica dice que si aumentas el salario, los costos de producción suben y por lo tanto también los precios. Pero en realidad reciente en México muestra que los aumentos no han generado una inflación descontrolada. El aumento del salario mínimo tiene múltiples beneficios, ya que el primero es mejorar la calidad de la vida de todos los trabajadores. Beneficios del salario mínimo es que también reduce la pobreza laboral y promueve una mayor equidad social. Incluso ha ayudado a formalizar empleos, ya que muchas empresas deben registrar adecuadamente a sus empleados. Bueno, como vimos hoy, el salario mínimo es mucho más que una cifra. Es un instrumento que puede transformar realidades como se usa con responsabilidad. Eso sería todo. Subirlo sin un análisis técnico puede ser peligroso, pero negarse a aumentarlo también puede perpetuar en la pobreza. Bueno, queremos dejar este pequeño apartado para hacer las explicaciones correctas a lo que anteriormente habíamos mencionado en nuestra presentación, para que todos aquellos ustedes no se confundan y no tengan errores y lo puedan escuchar de una manera más detallada y más clara. El salario mínimo es la cantidad más baja que un empleador puede pagar legalmente a un trabajador por una jornada de trabajo. En México está pensado para cubrir las necesidades básicas de una persona, desde alimentación y vivienda hasta salud, educación y algo de esparcimiento. Lo fija cada año la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
la CONASAMI, después de analizar datos económicos, inflación, productividad y costos de vida. Es importante aclarar que no es lo mismo en todo el país. Existe un salario mínimo general y otro más alto para la zona libre de la frontera norte. Y aunque suena bien en teoría, en la práctica muchas veces el salario mínimo no alcanza para cubrir todas estas necesidades, especialmente en contextos de inflación o en zonas con alto costo de vida. La evolución en los últimos años, si miramos hacia atrás, durante años el salario mínimo en México ha crecido muy poco. Esto se debe a que existía el temor de que un aumento importante provocara inflación y pérdida de empleos. Pero a partir de 2019, el gobierno aplicó una política que es de recuperación gradual. Les voy a dar un ejemplo. Esto es que en 2018 el salario mínimo general era de 88.36 pesos diarios. Para 2024 es de 248.93. Y en la zona libre de la frontera norte paso de 374.89 pesos diarios. Este aumento es el doble de apenas 6 años. Esto es en México y dejó de estar entre países de Latinoamérica con los salarios mínimos más bajos y mejoró su posición en términos de poder adquisitivo. Aunque todavía hay retos, muchos empleados siguen pagando cerca de ese mínimo y los incrementos deben ir a la mano de la productividad y formabilidad laboral. Para el siguiente caso, la teoría clásica dice que si suben los salarios, suben los costos de producción y la empresa traslada ese costo al consumidor. Pero en la práctica, los últimos años en México han mostrado algo diferente. Según el Banco de México, el impacto del aumento del salario mínimo en inflación ha sido limitado. Esto se debe a que otros factores como los precios internacionales del petróleo, los alimentos y el tipo de cambio pesan más en la inflación que el salario mínimo. Eso sí, el riesgo existe si los aumentos son demasiado abruptos o no están respaldados por un crecimiento económico real. Por eso se requiere un equilibrio entre justicia salarial y estabilidad macroeconómica. Uno de los beneficios más claros es la mejora inmediata en la calidad de vida de los trabajadores. Más ingresos significa más capacidad para cubrir sus gastos básicos. También ayuda a reducir la pobreza laboral. Cuando las personas ganan más, dependen menos de apoyos gubernamentales y tienen mayor independencia económica. Además, fomenta la equidad social ya que reduce la brecha salarial entre los trabajadores de diferentes sectores. Y un efecto interesante que puede impulsar la formalización del empleo es porque obliga a las empresas a registrar a sus trabajadores para cumplir con la ley. Y no olviden que el consumo interno es que cuando la gente tiene más dinero, gasta más en negocios locales, que esto a la vez genera más actividad económica y ayuda a crecer la sociedad. Bueno, para finalizar este podcast, como hemos visto, el salario mínimo es mucho más que un número en la ley. Es una herramienta que puede influir en la economía y en la vida de las personas. Si se aumenta sin un análisis técnico puede traer problemas, pero si se mantiene demasiado bajo, perpetúa la desigualdad y la pobreza. La clave está en encontrar un balance. Gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Salario Mínimo, más que un número. Esperamos que ahora tengan más elementos para reflexionar y debatir sobre este tema, ya que